El presente trabajo se titula Propuesta de enseñanza sobre variación lineal dirigida a futuros profesores de matemáticas de secundaria. Presenta a su servidora Karina Herrera, Teresa Dávila Araiza, Belén Giacomón y Pablo Beltrán Pellicer. Acerca de lo que va a tratar la presentación, primero iniciaré con una breve problemática y justificación que nos motivó a desarrollar el presente trabajo. Posteriormente, sobre las consideraciones teóricas, metodológicas y objetivos planteados para el desarrollo del mismo. Y por último, les mostraré la propuesta didáctica para el estudio de la variación lineal. Las tareas y las funciones de un profesor de secundaria quedan especificados en diversos documentos oficiales. En el caso de México, dos de estos documentos son Planes y Programas de Estudio, Guía para el Maestro de Educación Básica, el cual dispone de otros documentos que se basan de esas especificaciones, como lo es el fichero de actividades didácticas, que están destinados para los profesores de secundaria de esta asignatura. Otro documento oficial es el que ofrece el nuevo modelo educativo, del cual se desprende el documento de aprendizajes clave. En el primero, es decir, en el plan de estudios de matemáticas, se destaca la acción y la planificación del docente como un factor clave en la ejecución de su profesión. Esto es importante ya que nos dice que son los mismos docentes quienes tenemos la responsabilidad de realizar tareas que permitan a los alumnos avanzar en el desarrollo de sus competencias matemáticas y gestionar sus aprendizajes. Por otro lado, el nuevo modelo educativo plantea que es necesaria la realización de tutorías para docentes de recién ingreso profesional, siendo necesario atender a la formación inicial de los docentes. Como señala Giacomón, se espera que el futuro profesor de matemáticas esté capacitado para abordar problemas didácticos básicos de la enseñanza en los distintos niveles en los cuales se desarrolla. Se muestra aquí algunos antecedentes que nos hablan sobre las necesidades o los problemas que se reflejan de resultados de investigación o intervenciones didácticas que tienen que ver con nociones relacionadas al estudio de la variación. El documento de Bojorquez, Castillo y Jiménez y el de Panurco, Malón y Confrey nos hablan que tras haber analizado el currículum de matemáticas de secundaria, se identifica una ausencia de un enfoque variacional, pero también que el estudio de la variación está centrado en el énfasis que se da en la noción de regla de correspondencia. El documento de Caballero y Cantoral nos habla de que existen dificultades en profesores para abordar situaciones de variación, pero también para desarrollar un pensamiento variacional en sus estudiantes. Otros son los documentos que nos hablan acerca de las dificultades que existen para el aprendizaje de temas relacionados a la noción de variación. Por ejemplo, el de Wilhelm Godin y Laza nos hablan de que existen dificultades en futuros profesores de secundaria para distinguir significados de ecuación, función, variable e incógnita. Esto nos llevó a centrarnos en lo que es la formación inicial de profesores, pero también en el aprendizaje de la noción de variación lineal. Así como hay investigadores que se centran en los conocimientos matemáticos que un profesor debe desarrollar, también hay quienes se centran en las competencias que estos necesitan también desarrollar para emplearlos durante su desempeño profesional. Tal es el caso de los autores Jacobs, Lamb y Philip, ya que ellos definen la competencia mira profesionalmente, que quiere decir que un profesor tiene que identificar estrategias que utilizan sus alumnos para resolver problemas, pero también tienen que interpretar la comprensión matemática que puso de manifiesto el estudiante al resolver estos problemas, y posteriormente decidir cómo responder y qué acciones adoptar al respecto. Es por ello que nuestro trabajo está centrado en fortalecer los conocimientos matemáticos sobre variación lineal de futuros profesores de matemáticas y también en desarrollar conocimientos y competencias didácticos matemáticos. Se diseñó entonces una propuesta de intervención, pero fue necesario adoptar un marco teórico que nos permitiera caracterizar la variación lineal y los conocimientos y competencias didácticos matemáticos de los profesores. Consideramos que el enfoque semiótico aporta elementos originales y significativos para elaborar un diseño instruccional apropiado para orientar procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Así también, consideramos que nos aporta herramientas metodológicas que permiten el desarrollo del presente trabajo. En este trabajo
Se utiliza la noción de significado institucional de referencia, a partir del cual se determina el significado institucional pretendido por el diseño. Al realizar una práctica matemática, se considera que se pone en funcionamiento determinados conocimientos que intervienen para resolver situaciones problemas. Por lo tanto, es que utilizamos la noción de configuración de objetos matemáticos primarios para identificar los tipos de objetos que los profesores ponen en juego al resolver problemas. Consideramos también la noción de idoneidad didáctica, sus componentes e indicadores, ya que aportan criterios para orientar el proceso de estudio, en este caso, de la variación lineal. En este marco teórico, se propone el modelo de conocimientos didácticos matemáticos que se propone para caracterizar y analizar los conocimientos de los profesores. El modelo considera 6 facetas o dimensiones para el conocimiento didáctico matemático que se involucran en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para poder analizar o caracterizar esos conocimientos, se plantean 3 dimensiones del conocimiento, que en este caso en nuestro trabajo nos vamos a centrar en la dimensión matemática y la dimensión didáctica. Pinofan define los conocimientos, el conocimiento común del contenido, como aquellos conocimientos que son suficientes para el profesor de matemáticas para resolver situaciones problemas que se proponen en el currículum de secundaria en este caso. Y el segundo considera que son las nociones que debe tener un profesor sobre el tema en los niveles posteriores. Este modelo fue útil para crear situaciones problemas destinadas a enriquecer conocimientos didácticos matemáticos. Tal es el caso de la dimensión didáctica, relacionando las situaciones problemas que se desarrollan en el diseño, conocimientos especializados de la dimensión matemática, que tienen que ver con la faceta epistémica, conocimientos sobre aspectos de los estudiantes de secundaria, que tienen que ver con la faceta cognitiva, y conocimientos sobre recursos o medios que pueden potenciar aprendizajes, en este caso el uso de la tecnología. En este marco teórico, se ha creado un modelo para poder evaluar y desarrollar competencias, generando así el modelo de conocimientos y competencias didáctico-matemáticos del profesor. Dentro de este modelo se consideran 2 competencias clave. La primera es la competencia matemática y la segunda la competencia de análisis e intervención didáctica. En este trabajo nos interesa iniciar a los futuros profesores de matemáticas con el desarrollo de la competencia ontosemiótica, donde según Godino, Giacomon, Font y Pinofan lo describen como la identificación de objetos intervinientes y emergentes en las prácticas matemáticas. Para lograr el objetivo general, se planteó una metodología de investigación enfocada al diseño, que promueve la utilización de la investigación como vía continua de retroalimentación entre la teoría y la práctica. En este trabajo se retoman elementos del modelo de investigación enfocada al diseño y se enriquece con las herramientas teóricas del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, tal y como lo propone Godino, pues esto permite guiar así el desarrollo del presente proyecto. Les voy a mencionar un poco acerca de las etapas que se llevaron a cabo que tienen que ver con las etapas planteadas anteriormente. La etapa 1 tiene que ver con el estudio preliminar, donde se realizó una revisión documental orientada al logro de los primeros 2 objetivos. Por ejemplo, el primero, que es determinar el significado institucional de referencia, y posteriormente determinar el significado institucional pretendido por el diseño. La etapa 2 consta del diseño de las actividades, donde se tuvieron en cuenta distintos aspectos como los ecológicos, el considerar que las situaciones problemas estuvieran adaptadas al currículum, epistémicos, que tuviéramos como referencia el tipo de significados que queríamos promover, entre otras más. Se realizó también un pilotaje con una duración de 16 horas. Esta para identificar posibles cambios al diseño y posteriormente realizar lo que es la etapa 3, que es la implementación, que fue una puesta en escena definitiva donde se recopilaron datos y los materiales que se utilizaron fue hojas de trabajo y una computadora para cada estudiante. La etapa 4 consta de un análisis a posteriori de todo el ciclo formativo, en donde se considera o se realiza la interpretación de los resultados en términos didácticos matemáticos, considerando la faceta epistémica y cognitiva de cada actividad.
Se consideró también realizar lo que es la competencia dosimétrica lograda y un análisis retrospectivo de todo el ciclo formativo utilizando la idoneidad didáctica. Les voy a comentar acerca de lo que es la propuesta de enseñanza para el estudio de la variación lineal. Partimos de que es una secuencia de actividades que consta de 5 actividades didácticas, las cuales se parten de distintos contextos para su estudio. Por ejemplo, la actividad 1 aborda situaciones problemas del tipo y igual a mx más b. La actividad 2 aborda situaciones de variación lineal y no lineal. La actividad 3 aborda situaciones del tipo y igual a kx, mientras que la actividad 4 se centra en el estudio de la constante de proporcionalidad y la pendiente negativa. Y por último, la actividad 5 aborda la situación problema que trata sobre la variación inversamente proporcional. La organización de las actividades está dada en 3 partes. La parte 1, que tiene que ver con la resolución de problemas matemáticos por parte de los futuros profesores. La parte 2, que tiene que ver con un análisis de los objetos matemáticos primarios, de las prácticas matemáticas de ellos mismos. Y la parte 3, el análisis de respuestas hipotéticas de estudiantes de secundaria. Cabe destacar que cada actividad didáctica consta de 1 o 2 applets para el estudio del tema. Me voy a enfocar en lo que es el significado institucional pretendido por el diseño de la actividad 1, que se llama Edad Canina. Les voy a contar que está organizado a partir de parte 1, parte 2 y parte 3 que les mencioné anteriormente, el tipo de prácticas matemáticas que esperábamos y el significado que pretendíamos promover. La parte 1, que tiene que ver con la resolución de problemas, estaba centrada en tipos de prácticas matemáticas como la representación gráfica en una recta numérica de las magnitudes que varían. Con esto pretendíamos promover el significado de función como representación gráfica, la creación de una gráfica cartesiana que también promovía este significado, el cálculo de incrementos en las magnitudes variables, pretendemos promover el significado aritmético de la proporcionalidad. Cuando hacemos lo que es el cálculo de constante de proporcionalidad en los incrementos de las magnitudes, pretendemos promover el significado protoalgebraico de proporcionalidad, y cuando hacemos la representación tabular de las magnitudes variables, pretendemos promover el significado de función como correspondencia. Por último, cuando se les pide crear una expresión algebraica que represente el cambio de las magnitudes, pretendemos promover el significado de función como expresión analítica. La parte 2 está dada a partir de la exploración inicial de la competencia didáctico-matemático, pero está centrado en situaciones de variación del tipo y igual a mx más b. El tipo de prácticas que esperamos es el análisis de los objetos matemáticos primarios, que se centran en el concepto de definición, procedimientos y proposiciones propiedades. El significado que pretendemos promover es el significado de función como relación de magnitudes variables, comparando con el significado protoalgebraico de proporcionalidad. Posteriormente, la parte 3 está dada a partir de análisis de respuestas hipotéticas dadas por estudiantes de secundaria, en el que pretendemos trabajar la faceta epistémica y cognitiva, y el significado que se pretende promover es el significado de función como relación de magnitudes variables. Aquí se muestran algunas de las situaciones que se plantean en el diseño. La situación problema es: los perros envejecen más rápido que los seres humanos. Por ejemplo, un perro de 6 años es considerado un perro adulto por la madurez y el envejecimiento que ha alcanzado su cuerpo. Un perro de 1 año entonces tiene la edad biológica de un ser humano de 20. Y a partir de ese momento, la edad biológica del perro aumenta 4 años por cada año que transcurre. El tipo de tareas que se plantean tienen que ver con distintos significados que pretendemos promover, tanto de función como de proporcionalidad. Después se les muestra un applet. Este applet que se les plantea tiene el objetivo de que los profesores distingan que existen magnitudes que están cambiando conforme pasa el tiempo. Esperamos que el applet les ayude a identificar que las magnitudes cambian de manera dinámica y que a su vez se promueve que identifiquen los cambios en cada una de las magnitudes. También en el applet se puede modificar los incrementos conforme pasa la edad del tiempo, cuando ponen el tiempo transcurrido.
Es decir, ellos pueden observar los incrementos en cada magnitud y posteriormente ir identificando relaciones entre ellos. Aquí se observa también que mostramos tablas de variación que están propuestas por algunas investigaciones o intervenciones didácticas en el que dicen que es necesario incluir incrementos en las magnitudes para que puedan distinguir patrones de comportamiento. También se muestra otro tipo de situación problema de otro especialista que calcula la edad biológica de los perros de otras formas según el tamaño o la raza de ellos. Las prácticas que se promueven son cálculo de la constante de proporcionalidad, la creación de expresiones algebraicas para cada situación, creación de una gráfica cartesiana, entre otras más. Aquí se muestran algunas de las referencias utilizadas para presentar este trabajo. Cualquier duda, sugerencia o comentario que deseen hacer, aquí estamos con la disposición de escuchar. Muchas gracias.